Bienvenidos a una nueva enseñanza de la Escuela Bíblica del Instituto Buenas Nuevas. Este es el curso Cómo oír la voz de Dios y en esta oportunidad vamos a presentar la clase El silbo apacible y delicado. El silbo apacible y delicado, una de las tantas formas que Dios tiene para hablarnos. Dios nos puede hablar con una voz estruendosa, llena de poder, de potencia, una voz audible que se hace oír toda la tierra, pero Él también tiene un método preferido a través del silbo apacible y delicado. Vamos a dar un énfasis especial a esta enseñanza que encontramos en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 19, la historia del profeta Elías cuando huye de Jezabel, la mujer de Acab, que le había prometido venganza o la destrucción de los profetas. ¿Cuál es el propósito de lo que estamos viendo aquí? ¿Por qué es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios? Aprender a oír la voz de Dios es vital para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Entender cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas, dentro de nuestros hogares, con nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro trabajo. Es importante escuchar la voz de Dios para nuestros negocios, para que nuestro matrimonio no sea una estadística más del divorcio. En fin, escuchar la voz de Dios es importante para poder fortalecer nuestros ministerios, nuestras iglesias. Por eso necesitamos entender cuán importante es oír la voz de Dios. En los tiempos que vivimos estamos constantemente bombardeados con tanto ruido que la capacidad de escuchar, de oír, inclusive de ver lo que Dios está haciendo es una utopía, un desafío prácticamente imposible de realizar debido a tantas distracciones con que estamos siendo bombardeados en el mundo en que vivimos. Ver lo que Dios está haciendo con frecuencia puede llegar a ser una gran lucha. Por eso parece ser imposible escuchar su voz con tantas distracciones como las tenemos en los días actuales. Muchas veces puede resultar frustrante poder escuchar, inclusive comprender lo que Dios está diciendo acerca de nuestra vida. Pero no importa cuántas distracciones haya, Dios compartirá lo que está haciendo o está a punto de hacer con aquellos que se toman el tiempo para poder conocer a aquel que tiene toda la respuesta. Escucha bien, no importa lo que el mundo esté viviendo, hay personas que sí anhelan oír la voz de Dios y pagarán todo el precio posible y necesario para escuchar la voz de Dios. Conocer a Dios es conocer su voz y en su mayor parte todo hijo de Dios, todo creyente quiere saber la voluntad de Dios para su vida, pero su disciplina necesita estar a la altura de su deseo, la disciplina para invertir lo que sea necesario para escuchar la voz de Dios. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios para tu vida, tienes que estar dispuesto a invertir en la disciplina que se requiere para poder escuchar la voz de Dios. Habiendo dicho esto, en esta introducción, vamos directamente a la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Primera de Reyes, capítulo 19, versión NBI. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora yo no te he quitado la vida, así como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto de retama y se sentó a su sombra con ganas de morirse. «Estoy harto, Señor», protestó. «Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis antepasados». Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dije: «Levántate y come». Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre brasas y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dije: «Levántate y come, porque te espera un largo viaje». Así que Elías se levantó, comió y bebió.
Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Más tarde la palabra del Señor vino a él. Le dijo: ¿qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios de los ejércitos. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y el Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. La versión de la Biblia Reina Valera 60. Versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Aleluya. Aquí vemos una historia impresionante, la historia del profeta Elías, el portador del celo de Dios, el hombre del fuego, del trueno, un hombre encendido, apasionado por el Señor, que tuvo la difícil misión, el duro desafío de confrontar al rey Acab. Elías, sin lugar a dudas, él comparte un lugar junto con Moisés por el hecho de ser uno de los profetas más importantes y conocidos de toda la historia del cristianismo. Se lo identifica como uno de los hombres más ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Cómo será de importante que hace su aparición junto con Moisés en el monte de la transfiguración? Cuando Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los lleva aparte a un monte alto y se transfigura delante de ellos, resplandece su rostro como el sol. La Biblia cuenta que le aparecieron Moisés y Elías, tuvieron una reunión cumbre hablando con él en el monte de la transfiguración. A continuación voy a compartirte un poco de la historia de Elías, la vida de este gran hombre de Dios, que él hace su dramática aparición en el escenario de la historia, en el relato escrito en el Primera de Reyes 17. Dice que entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo acá: vive Jehová tu Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Él vive durante los tiempos del rey Acab, un hombre impío. Eran tiempos de decadencia en la historia del pueblo de Israel, una decadencia nacional, una apostasía tan grande como nunca antes se había vivido. Y hablando un poco de su trasfondo, de su familia, no se sabe bien dónde fue preparado por el Señor para una tarea tan pesada, tan difícil. Simplemente apareció y realiza una declaración ante el perverso rey Acab, cuyo malvado padre, Onri, había sucedido a Sinri, quien a su vez había matado a Ela, hijo de Baasa, dando así cumplimiento a la palabra del Señor. Dice que Acab era el séptimo rey de las tribus del norte de Israel. No sabemos cuándo fue el momento específico en que el Señor llama a Elías para este ministerio. Sabemos que fue ordenado por el Señor para ser un profeta.
Es importante destacar que en Santiago capítulo 5, versículo 17, nos recuerda que Elías era un hombre con pasiones semejantes, un hombre de carne y hueso, un hombre de barro, sujeto a las mismas pruebas, a las mismas tentaciones, a los mismos fracasos, humillaciones, así como cualquier hijo de Dios. Es interesante ver que Elías se había enfrentado a 450 profetas encolerizados, no les tuvo miedo, no tuvo miedo de confrontar al rey Acab, de cantarle 4 verdades. Él tuvo una energía descomunal, fuera de lo común, para poder matar a esos profetas, y luego termina huyendo ante las amenazas de una mujer, sí, de Jezabel. Por eso es importante reflexionar en esta historia llena de enseñanza, llena de revelaciones. Aquí en esta oportunidad vamos a enfocar en la parte donde él tiene la experiencia con la presencia de Dios, el encuentro sobrenatural con la voz del Señor, cómo el Señor se manifiesta a él y la forma en que le habla a través del silbo apacible y delicado. Es hermosa esta historia, llena de enseñanzas. Voy a decirte que una de las enseñanzas más bellas que he encontrado en la Biblia, y es tan importante que nosotros aprendamos cómo es que Dios habla. Aquí en esta historia, llena de principios, llena de revelaciones, he visto que numerosos teólogos importantes escribieron libros enteros sobre la vida de Elías, y este capítulo, sin lugar a duda, sería injusto hablar apenas 1 hora exponiendo este tema. Es muy poco para todos los principios, revelaciones, lecciones, enseñanzas que podemos extraer de esta historia bíblica. Bien, quiero hablarles del monte Horeb, porque el monte Horeb tiene un papel preponderante en esta historia. Escucha bien. Según los comentarios bíblicos, el nombre del monte Horeb, el cual es llamado el monte de Dios, miren qué hermoso detalle. Horeb, el monte de Dios. El nombre de Horeb es una variante para designar al monte Sinaí, el cual estaba a casi 300 kilómetros de Beerseba. Elías iba al mismo lugar donde el Señor se había revelado a Moisés y a los hijos de Israel. En la historia vemos a Elías emprendiendo su viaje a través del desierto hacia el monte Horeb, el monte de Dios. Escucha bien, el monte de Dios. Tal vez no exista un lugar en toda la tierra que esté más relacionado con la presencia manifiesta de Dios que ese sagrado monte. ¿Sabes por qué? Fue allí donde la zarza ardía y no se consumía. Fue allí donde Moisés tuvo un encuentro con la zarza ardiente. El fuego que no se consumía. Fue allí donde fue dada la ley del Señor. Allí pasó Moisés 40 días y 40 noches a solas con Dios. Entonces Elías era como que tenía un instinto natural que lo llevaba hacia allí, hacia ese lugar sagrado. 40 veces vio el profeta la salida y la puesta del sol en ese desierto desolado. Cuando llegó finalmente a Horeb, el monte de Dios, es allí que él tiene una profunda experiencia con la voz sobrenatural de Dios y un encuentro maravilloso con el Señor a través de oír el silbo apacible de Dios. Él estaba en esa cueva oscura, en medio de todos esos precipicios escarpados. Fue allí donde Elías se hospedó, y mientras esperaba en una reflexión solitaria, esperaba en el Señor, el fuego ardió en su alma. Ahí que vino la palabra del Señor para él. En ese momento el Señor le habló preguntándole: ¿qué haces aquí, Elías? Qué interesante, ¿verdad? En ese lugar solitario, en ese lugar de silencio, de quietud, de no tener a nadie, de estar aislado prácticamente de todo el ruido, de todas las cosas que él estaba viviendo, él tiene una experiencia con Dios. Él estaba tan desanimado, se sentía tan derrotado, fracasado por todos los eventos que habían sucedido. Cabe destacar que él recién acababa de tener una experiencia extraordinaria en el Monte Carmelo, donde el fuego de Dios consume las piedras y Dios se manifiesta de una forma increíble para todo el pueblo que estaba asistiendo a la escena, donde él mata a los profetas. Él estaba tan convencido
estaba tan lleno de fuerza, de pasión, de celo por la causa del Señor. Y de repente él se siente amenazado por esta mujer que promete acabar con su vida. Él tiene miedo. Y seguramente tú te preguntarás, ¿cómo es que este hombre, que era tan destemido, que no le tenía miedo a nadie, se siente amenazado, se siente amedrontado por las palabras de amenaza de esta mujer? Qué interesante, ¿no? No podemos criticar ni juzgar a Elías porque probablemente él se sentía cansado, agotado. Él estaba física, espiritualmente, mentalmente, sin reservas emocionales, totalmente gastado, sin energía. Y lógico, todos los seres humanos cuando estamos muy, pero muy cansados, cualquier situación que se nos presente de desafío, nos tornamos vulnerables y muchas veces sucumbimos ante una pequeñita prueba. Eso fue lo que probablemente pasó con Elías, por eso escapó, huyó y salió para preservar su vida. Fue una reacción, instinto natural que lo lleva al desierto. En esos días que estuvo 40 días, 40 noches en soledad, probablemente debe haber tenido el tiempo suficiente para reflexionar, para pensar, ¿qué voy a hacer, Señor? ¿Cuáles son los próximos pasos? En esos momentos él siente depresión, él siente la angustia dentro de su corazón. Y hasta le pide a Dios que acabe con su vida. Yo quiero que estudiemos qué fue lo que le habló Dios a Elías. Nosotros podemos hablar de todo lo que pasó sobre la depresión. Me gustaría que mencionemos sobre el comportamiento depresivo de Elías, pero necesito hablar principalmente porque en este curso estamos estudiando sobre oír la voz de Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios a Elías? ¿Y cuáles son las palabras del Señor para con Elías? Aquí hay 3 comandos. 3 palabras firmes. Una de ellas la pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? La misma pregunta que nos hace el Señor cuando estamos fuera del llamado. El Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte. Y por último, el Señor se aparece a través de manifestaciones sobrenaturales, a través de los elementos de la naturaleza. Y Él no estaba en el ruido, pero Él se manifiesta a través del silbo apacible y delicado. Él oye el suave murmullo de Dios, el silbo apacible del Señor, una de las formas favoritas que Dios tiene para hablar con nosotros. Por lo general es la más frecuente. Es así como nos habla Dios todo el tiempo. Nosotros queremos muchas veces manifestaciones estruendosas, llamativas, espectaculares, pero es así como Dios se manifiesta. Aquí estaba el error de Elías, pensando que Dios solo se manifiesta a través de grandes cosas. Y por último está la dirección de Dios que lo manda, ve y vuelve por tu camino. Veamos estos puntos tan importantes, vamos a analizar cada uno de ellos para que tú puedas guardar en tu corazón qué es lo que Dios tiene para decirte en este tiempo con esta enseñanza. Bien, como dije recién, llama la atención el comportamiento depresivo de Elías. Una vez más necesito recordarte que Elías era un hombre con pasiones semejantes, un hombre de carne y hueso, de barro, sujeto a las mismas pruebas y fracasos como cualquier hijo de Dios. Aquí ve el peligro y cuando él ve el peligro ante la amenaza de Jezabel, él huye para Berseba, deja a su criado y se va solito al monte Horeb. Aquí comienzan los primeros errores, querer estar solo. Otra de las palabras, quítame la vida, Señor. Esta es la oración que Dios no respondió. Mira qué interesante esto. Quítame la vida, Señor. Llama la atención ese pedido de oración que le hace Dios. Luego se mete en una cueva. Él se siente depresivo y dice, solo yo he quedado. Él se sentía un fracaso al ver los resultados de todas aquellas señales y prodigios del monte Carmelo. En fin, cuando uno está en ese estado depresivo, lo único que quiere es estar solo, uno no quiere estar con nadie. Yo he pasado por esta experiencia de la depresión. Si estoy aquí es porque gracias a Dios vencí el momento de depresión, cuando pasé por una prueba de alguien que me había traicionado, alguien que había sido desleal e ingrato conmigo, con nuestro ministerio, y alguien que me hizo mucho daño, que fue un hombre de Dios y que jamás esperaba algo así. En fin, la cuestión es que si estoy aquí compartiéndote esta enseñanza es porque decidí levantarme,
Decidí salir de mi cueva y levantarme nuevamente para continuar con la misión que Dios tenía por delante, que una de ellas es el ministerio de la enseñanza, el cual estoy ejerciéndolo actualmente y siento una gran alegría. No me arrepiento nunca de haberle obedecido al Señor. Reitero que en momentos depresivos muchas veces hasta pedimos la muerte. Nos sentimos tan humillados que nos da vergüenza de enfrentarnos nuevamente ante el público en general. Cuando hay una persona en depresión, tenemos que orar mucho para que Dios nos dé sabiduría, estrategia, cómo poder ayudarle. Por lo general, las personas depresivas no quieren hablar con nadie. Entonces así Elías estaba escondido en la caverna, en la cueva, y en un momento muy vulnerable le dice: el Señor, basta ya, quítame la vida, Señor, llévate, me siento un fracaso, yo no soy mejor que mis antepasados. ¿Por qué se sentía así Elías? Él veía que toda aquella matanza que había hecho los profetas de Baal, todo aquel celo demostrado públicamente, el milagro, las señales, los prodigios, las maravillas que ocurrieron en el Monte Carmelo, en el capítulo anterior, cuando vemos todo lo que Dios hizo y cómo el Señor se manifestó con fuego, consumiendo las piedras. Qué tremendo fue toda aquella escena, pero de nada sirvió todo aquel espectáculo, todo aquel show que sucedió a los ojos de la gente. No estoy criticando, es una escena que todo el mundo vio, pero ¿de qué sirvió? No hubo un cambio, no hubo un arrepentimiento, no hubo una conversión, y al contrario, lo que provocó más la ira de Jezabel, que decide matar al profeta de Dios, decide matarlo y hace un juramento de buscarlo por donde quiera que esté para poder acabar con su vida en 24 horas. Imagínate el temor que sintió. Elías se sintió un fracaso. ¿Por qué se sentía así? Porque él anhelaba con toda el alma un cambio, un arrepentimiento, un avivamiento nacional, la conversión del pueblo de Israel que se estaba volviendo a la idolatría cada vez más. Por eso él dice: solo yo he quedado. Todos se volvieron contra el Señor, apenas yo he quedado. Es uno de sus argumentos, una de sus excusas. Cuando Dios le pregunta: ¿qué estás haciendo allí, Elías? Y él le dice: yo he sentido un vivo celo. Los hijos de Israel han dejado tu pacto, derribado tus altares, mataron a espada a los profetas, y solo yo he quedado, y inclusive me buscan ahora para quitarme la vida. Son las palabras que le responde Elías al Señor cuando le pregunta. Entonces, volviendo, ¿por qué Elías tiene ese comportamiento? Probablemente porque él esperaba que hubiese un cambio en todo el pueblo de Israel. Entonces se siente: ¿todo eso para qué sirvió? De nada, no sirvió de nada, y ahora una mujer que busca quitarme la vida. Es interesante, ¿no? Porque la Biblia dice que huye para poder salvar su vida. Por un lado vemos eso, y por el otro lado aquí estamos viendo la oración que le hace el Señor, que gracias a Dios nos respondió. Haciendo un paréntesis, voy a hacer un comentario sobre las oraciones que Dios nos responde, que muchas veces son una gran bendición. En vez de una prueba, son una tremenda bendición que haya oraciones que Dios nos responde. Escucha bien esto que te voy a decir. Elías deseaba morirse. Este poderoso hombre de Dios, varón de oración, un hombre que tenía una vida intensa de oración, tan poderosa, lo suficiente como para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio, lo suficientemente poderosa para hacer que todo comenzara de nuevo gracias a su vida de oración. Pero aquí ahora él estaba orando deseando morirse. Él le pedía al Señor: basta ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Él estaba orándole a Dios para irse a la presencia de Dios. Ya no puedo hacer esto más, Señor. El trabajo se sentía estresante, agotador. Parecía que no lograba nada. Toda aquella gran obra en el Monte Carmelo no resultó ningún reavivamiento nacional duradero o el volverse hacia Jehová. Yo te quiero decir algo. Gracias a Dios que esa oración no fue contestada para Elías. Al contrario, Dios no permitió que eso sucediera. Es bueno destacar, de hecho, que Elías fue uno de los pocos hombres en la Biblia que jamás murió. Aquí encontramos a Enoc, que no murió, Elías no murió, y el Señor Jesús, que lo mataron, pero Él resucitó. Así que nos podemos imaginar que mientras que Él fue encontrado en el cielo, Él sonrió
sonrió y pensó en esta oración y el bendito no del Señor que contestó su oración. Recibir un no de parte de Dios como respuesta puede llegar a ser mucho mejor que recibir un sí por respuesta. Cuidado con lo que le pedimos a Dios. Hay una palabra de sentencia en el libro de los Salmos y el Señor les dio lo que pidieron, pero envió mortandad a su alma, flaqueza, debilidad y mortandad a su alma. En fin, cuidado con las cosas que le pedimos a Dios. Gracias a Dios, el Señor tuvo tanta compasión y misericordia de Elías que en vez de matarlo, lo que le hizo fue llevarle comida, proveer para él. El ángel prácticamente como que estaba allí llevándole provisión divina a través de una comida del cielo, porque esa comida dice que fue tan buena, tan suculenta, tan nutritiva, que le hizo andar por 40 días y 40 noches en el desierto. Imagínate, 2 veces el ángel le lleva comida y gracias al Señor, él es fortalecido. Necesito decirte esto porque muchas veces usted se desanima cuando hay una oración que no es respondida. Aquí hay una oración que le hace Elías a Dios, pero bendito sea Dios que el Señor le da un no como respuesta. Bien, pasemos al próximo punto, hablando de fracaso, de cómo se sentía Elías ante los resultados de todo aquel evento masivo donde el Señor se manifiesta con señales y prodigios. Nunca me olvido de una experiencia en Haggai donde se hablaba sobre la importancia de la evangelización individual, del ministerio de testificación individual, persona a persona, y sobre el poco impacto que tiene el evangelismo masivo. El profesor que estaba allí, había más de 100 alumnos de todas las naciones, de distintos países del mundo. El profesor vino y nos pregunta, a ver, levante la mano, ¿quién fue ganado al Señor a través de un programa de radio? 1, 2, levanta la mano. ¿Quién fue ganado al Señor a través de una campaña de curación divina? ¿Quién recibió a Jesús en una campaña de evangelismo masivo? Y así fue preguntando, ¿quién fue ganado a través de un programa de televisión? Y él continuaba preguntando todos los tipos de evangelismos masivos a través de los medios de difusión, grandes campañas de evangelismo. Y una cosa muy interesante, que todos los que estábamos ahí, apenas un 5% levantó la mano y yo me quedé con los ojos abiertos. Y es verdad, la mayoría de nosotros había sido ganado al Señor a través de la evangelización de algún amigo, de alguna persona, de algún conocido, de alguien que llegó hasta nosotros presentándonos el Evangelio. ¿Por qué te estoy contando esto? Te cuento esta experiencia porque muchas veces pensamos que nosotros tenemos una tentación de quererlo, lo majestuoso, lo espectacular, aquello que es noticia, aquello que llama la atención, lo que es llamativo. Elías, yo creo que era una de esas personas y él tal vez esperaba, tal vez él tenía la esperanza que después de todo aquel suceso, aquel evento donde todos presenciaron la gloria de Dios a través del fuego quemando las piedras, todo eso no trajo ningún resultado, ningún discípulo, ningún nuevo convertido, ningún creyente. Entonces él se sentía mal, más se sentía solitario, se sentía pensando, bueno, solo yo he quedado. Es importante que aprendamos esto, que las formas de obrar que tiene el Señor son totalmente opuestas. Los caminos de Dios, mucho más altos que los caminos de los hombres, y los pensamientos del Señor mucho más altos. Vamos a la voz de Dios. Ahora vamos a ver las veces en que la voz de Dios se comunica con Elías. ¿Qué es lo que la voz del Señor le dice a Elías? Una de las primeras preguntas que le hace el Señor cuando se le aparece: ¿qué haces aquí, Elías? Acá hay un principio muy importante que todos debemos prestar atención y tener en cuenta. Muchos de nosotros a veces no entendemos que Dios no obra de esta manera. Dios no le gusta desperdiciar a sus siervos.
el tiempo de sus siervos, la vida de aquellos que son instrumentos del Señor. El Señor se siente triste cuando nosotros nos escondemos, cuando enterramos nuestros talentos. Aquí estaba el profeta Elías, un hombre lleno de dones, de talentos, un comunicador impresionante, un hombre destemido, lleno de pasión y de celo por las cosas de Dios, enterrando ni más ni menos su talento en la soledad del desierto, cerca del monte Horeb. Por eso Dios le aparece y le llama la atención y le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Escucha bien, mi hermano, esta es la misma pregunta que Dios nos hace a todos nosotros. Hay momentos en que nosotros necesitamos escuchar esto. ¿Qué haces aquí, Alberto? ¿Qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Juan? ¿Qué estás haciendo allí, mi hermano Pablo? Hermano Pedro, ¿qué estás haciendo? Muchas veces nosotros nos distraemos, no salimos del llamado. A veces cuando pasamos una prueba necesitamos que el Señor nos llame, nos sacuda las espaldas, nos sacuda los hombros, nos mire a la cara y nos dice: hey, ¿qué estás haciendo allí, mi hermano querido? Porque muchas veces cuando vienen las pruebas, cuando viene la tentación, la tendencia que tenemos en algunos momentos de la vida es escondernos en las cuevas, en las cavernas, y no podemos olvidarnos, mi hermano, que hay tanto trabajo para hacer, hay cosas para hacer, hay una misión para realizar, hay tanto bien que todavía podemos hacer. Por eso a Dios no le gusta que nos escondamos ni que huyamos de los desafíos. A Dios no le gusta que sus siervos se queden sin trabajo. Tenemos todavía una gran cosecha. Entonces respondió Jesús a sus discípulos y les dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y en los días de hoy, 2000 años después, la misma palabra sigue retumbando en los oídos de todos los creyentes de todos los tiempos. La cosecha es grande, la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Los obreros son pocos. Oremos al Señor, roguemos para que haya más obreros para su mies. Así que Dios no desperdicia a sus siervos. Y si usted está en ese estado, que por algún motivo ha tenido que enterrar su talento, se ha desanimado, se ha ofendido con sus líderes porque alguien le dijo algo, se ha ofendido con Dios delante de una situación que usted hasta el día de hoy no la entendió, tal vez se ha sentido ofendido con el Señor porque ha perdido un ser querido, porque Dios se ha llevado a alguien importante de su vida. Yo no sé, yo necesito decirte que el Señor te está llamando hoy y te hace la misma pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? Eso es lo que la voz de Dios nos va a decir muchas veces. ¿A dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste, Adán? ¿Dónde están ustedes, Adán y Eva? ¿Por qué se escondieron? ¿Quién les dijo para esconderse? ¿Qué haces aquí, Elías?, le pregunta el Señor a un hombre deprimido, a un hombre que tenía todavía una misión para cumplir. Eso es lo que el diablo muchas veces nos hace creer, que se nos acabó el tiempo, que Dios no tiene esperanza por nosotros. Nosotros no podemos darnos el lujo de escondernos, y Dios no quiere que nos demos el lujo de escondernos en cavernas cuando hay tanto trabajo para hacer. Es mejor que tomemos la victoria. Dicho sea de paso, que Elías necesitó un tiempo para recuperarse. Aquellos 40 días, 40 noches fueron cruciales para que él tenga una sanidad divina en su corazón, en su interior. Probablemente él debe haber reflexionado mucho durante esos 40 días y 40 noches, donde él vio el sol ponerse en todos esos días en el desierto de Israel. Yo vengo a decirte hoy que el Señor nos está mandando al volver a poner nuestras manos en el arado, en nuestro lugar de llamado, a nuestro lugar de asignación. Dios tiene una gran obra para ti, mi hermano, mi hermana. Escucha bien lo que te voy a decir, mi querido hermano. ¿Con cuánta frecuencia Dios nos hace esa pregunta? A todos nosotros. Yo te puedo garantizar que en este mismo momento Dios te está preguntando: ¿qué estás haciendo allí, mi hijo querido, mi hija? Cuando una persona que ha sido dotada de grandes facultades, de dones, de talentos, de frutos del Espíritu, de habilidades, de una capacidad que otros no la tienen, cuando uno abre un hoyo, un agujero en la tierra y entierra el talento que Dios le ha encomendado, el Señor se entristece.
Imagínate que el Señor ve a sus hijos, que ese talento que Dios nos dio se queda ocioso todo el tiempo, toda una temporada en la vida de muchos de sus hijos. La vida con el Señor consiste en trabajar en la obra. Hay mucho que hacer, hay mucho mal que destruir. Escucha bien, y por otro lado tenemos mucho bien para edificar, para construir, para desarrollar, para desenvolver. Hermanos queridos, Dios nos está llamando. Es una tragedia que haya individuos que duden del llamado de Dios. Hemos sido llamados para buscar a los perdidos. Así que hoy te animo a salir de tu cueva, a abandonar tu cueva en el nombre de Jesús. Ponernos a trabajar. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Así que arriba, mi hermano querido, póngase las pilas, arremánguese su camisa y salga y vuelva a hacer la obra. No lo hacemos esto para obtener la salvación. ¿Sabe por qué lo hacemos? Tenemos que hacerlo porque somos salvos, porque Dios nos ha salvado, nos ha rescatado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz gloriosa. Por eso, mi hermano, entienda que hay mucho por hacer. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo allí, Elías?, le dice el Señor. La próxima palabra que vemos que el Señor le hace a Elías, una vez que le hace esta pregunta, Elías se justifica diciendo que solo él había quedado. La próxima palabra que vamos a estudiar es esta: sal fuera y ponte en el monte. Aleluya, bendito sea Dios. Sal fuera y ponte en el monte. Mira, no existe un lugar en la tierra que sea tan solitario, ni una cueva tan profunda, ni una caverna tan oscura, a donde la palabra del Señor no pueda llegar, descubrirnos y venir a nosotros. Dice la palabra, y vino la palabra del Señor a Elías. Aleluya, el Señor le habla a Elías. Vino la palabra de Dios hacia Elías. Qué hermoso, ¿verdad? Vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Él le dijo, y el Señor le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. En el libro de los Salmos, el rey David dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? La misma experiencia tuvo Jonás cuando intentó huir del Señor, huir de la voluntad de Dios. Escucha bien, qué maravilloso es ver el rescate de Dios hacia Elías. Si hay una cosa quiero que tú tengas certeza: si tú tienes un llamado, si tú tienes una misión importante para hacer para el Señor, siempre el Señor vendrá a nuestro rescate, porque Él vino a rescatar aquello que se había perdido. No podemos darnos el lujo de enterrar nuestros talentos. El Señor no va a permitirnos. Hemos sido llamados a multiplicar, a duplicar, a multiplicar, a llevar mucho fruto para el reino de Dios. Por increíble que parezca, esta es la realidad que estamos viviendo en los días de hoy. Así como en los días de Elías, tenemos una gran cantidad de personas que han sido llamadas por Dios, pero que están escondidas en las cavernas fuera de su llamado. Y Dios nos está llamando nuevamente, diciendo: sal fuera, sal de allí. Amado, esa es la voluntad de Dios. A veces queremos jugar de ser humildes delante de Dios, y a Dios no le hace ningún bien esa humildad fingida tuya, porque la Biblia dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Sal fuera, te dice el Señor, y ponte en el monte. Ponerte en el monte es ponerse en la brecha. Vuelve a tu llamado, vuelve al monte, sal fuera y ponte en el monte. Ese es tiempo de trabajar, es el tiempo de edificar, es el tiempo de construir la obra del Señor. No podemos darnos ese lujo. Así que ponte en el monte delante de Jehová. ¿Por qué le dice eso? ¿Sabe? Bueno, el Señor se estaba preparando todo el escenario para mostrarle un gran espectáculo a nuestro querido profeta Elías.
el Señor va a revelar una nueva forma de comunicarse con Elías. El concepto de Elías para con Dios es que él se mostraba en lo sobrenatural, pero el Señor no se reveló a Elías de aquella forma espectacular que él esperaba, de la misma manera que se había revelado a Moisés a través del fuego. Dios se dirige a este hombre deprimido, desalentado, desanimado, al viejo profeta con palabras amables a través del silbo apacible. Sal fuera y ponte en el monte. Amén, querido. Dios nos está llamando a salir fuera. Ese era el segundo comando, la segunda dirección, la segunda instrucción de Dios. El Señor lo estaba mandando a salir para ponerse en el monte porque él iba a presenciar una escena extraordinaria. La Biblia dice: sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo 12, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Aleluya, tras el fuego un silbo apacible y delicado. Quiero hablar de este punto importante. El Señor no estaba ni en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto. Resumiendo, Jehová no estaba en el ruido. El silbo apacible de Dios continúa hablando al corazón humano. Esa es en realidad mucho más poderosa que todas las demostraciones visibles, externas de poder o demostraciones del juicio de Dios. Quizás Elías tenía la esperanza de tener un encuentro al estilo de Moisés con la zarza ardiente. Él se hacía tal vez esa ilusión: bueno, Dios se me va a aparecer aquí, va a hablar conmigo. Muchos de nosotros tenemos ese problema. A veces somos demasiado místicos con la tentación divina. Es importante reflexionar en esto porque muchos de nosotros tenemos a veces ese comportamiento. Parece ser que hay algo en el ser humano que anhela, tiene una atracción por lo espectacular, por aquello que es llamativo. Muy a menudo disfrutamos de aquello que es extraño, bizarro. Y la naturaleza del hombre se manifiesta con esos deseos, con esos anhelos, y eso se traslada a nuestra relación con Dios. Parece que muchos de nosotros queremos que Dios nos hable de una forma espectacular, con pompa y grandeza, una aparición al estilo de Saulo de Tarso, cuando a él se le aparece aquella luz esplendorosa en el camino a Damasco. Muchos de nosotros tenemos a veces, tenemos un concepto erróneo de Dios, pero Dios no siempre cumple, no atiende a nuestras expectativas. Y el profeta Elías tuvo que experimentar una gran lección a ese respecto. Después de desafiar, de matar a los profetas de Baal, Elías, huyendo de las amenazas de Jezabel, él estaba exhausto, espiritual, emocional, físicamente. Entonces allí en el desierto Dios le muestra tremendas manifestaciones del viento, terremotos y fuego, pero Dios no estaba en ninguno de esos elementos. Y es allí donde viene la silenciosa, ese suave murmullo, el silbo apacible y delicado de la voz del Señor. Qué hermoso, amados. Yo no dejo de emocionarme ante una palabra de esa. Esta escena no fue tan espectacular como las otras manifestaciones, pero fueron tan poderosas que Elías, cuando escuchó la voz del Señor, cuando identificó y discernió la voz de Dios a través del silbo apacible y delicado, dice la Biblia que inmediatamente envolvió su rostro con su abrigo, con su manto, para poder reverenciarse ante el Señor. Dios puede hacerlo espectacular. Ciertamente Él no tiene problemas, Él hace las cosas como a Él se le place. Pero por lo general, mi hermano, y eso necesito decirte, esta aquí es la esencia más importante de esta enseñanza. Por lo general, Dios no habla con gritos, con grandes truenos, con mucho ruido. Dios no nos habla con voz audible. Muy a menudo su comunicación para con nosotros, con sus hijos, se lleva a cabo a través de esta forma tranquila, de esta manera tranquila.
de esta manera suave, delicada, a través de un silbo apacible y delicado que muchas veces es imperceptible a nuestros oídos humanos. Quiero que guardes esta, porque esta es una de las formas principales que Dios tiene para hablar con nosotros. Él está hablando todo el tiempo a sus hijos. Qué pena que nuestro Dios, cuando Él tiene tanto anhelo y deseo de comunicarse con nosotros no podemos oírlo porque nuestros oídos están habituados al ruido de las otras voces, de los otros sonidos que están bombardeando el ser humano, como dije al principio de la enseñanza. Así que ese es el desafío. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a escuchar la voz de Dios. Veamos el suave murmullo de Dios. El silbo apacible tiene un propósito. El silbo apacible y delicado de Dios viene para poder restituir el propósito del Señor en nuestra vida, para restituir propósitos, para restaurar el llamado. Muchas veces nosotros no entendemos, no nos damos cuenta, nos hemos tornado rebeldes, nos hemos vuelto rebeldes, desobedientes a la voz del Señor. Y muchas veces ese tipo de encuentros, uno de sus mayores objetivos que tiene el Señor es restituir el propósito. Así como el Señor le dice, sale allí y vuelve por el camino. Vamos a hablar de eso ahora en este próximo punto. El propósito del silbo apacible: aconsejar a sus hijos, instruir a sus hijos, dar instrucción, dar consejo. Acordate que el silbo apacible, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, para poder darnos dirección, aconsejarnos. Uno de los propósitos principales de ese silbo apacible y delicado es para guiar al pueblo de Dios, para orientar. La orientación divina es algo que necesitamos más que nunca en nuestros tiempos. Mucha gente confundida, mucha gente que no sabe qué es lo que Dios quiere de sus vidas. Con tantas opciones que estamos viendo delante de nuestros ojos, nos cuesta mucho tomar decisiones. Por eso ese silbo apacible y delicado de la voz del Señor tiene el propósito de traer orientación divina, guiar al pueblo de Dios. Así que el Señor nos ayude. Yo escuché a un siervo de Dios decir que existe como un proceso con la voz del Dios, donde Dios comienza a hablarnos de esta forma, a través del silbo apacible, luego para la voz que ruge en los cielos, así como está en el libro de los Salmos. Hay un proceso donde Dios nos lleva desde de la voz del suave murmullo del silbo apacible a la voz estruendosa que ruge en los cielos. Es un proceso. Tal vez muchos de nosotros, decía este hombre de Dios, necesitamos comenzar en nuestros inicios aprendiendo a escuchar la voz de Dios en el silbo apacible. Luego habrá momentos donde la voz de Dios se tornará tan evidente, tan intensa en nuestra vida, que será como una voz que ruge en los cielos, así como decía David en el libro de los Salmos. Vamos al próximo punto. Habla de la próxima dirección del Señor, diciéndole: ve y vuelve por tu camino, Elías. Qué interesante es ver cómo Dios lo dejó llegar hasta allí. Es interesante porque Dios lo dejó salirse con la suya, ¿no? Seguramente los ojos del Señor sabían. Él le pregunta 2 veces: ¿qué haces allí, Elías? ¿Qué haces allí? 2 veces le pregunta el Señor, y las 2 veces, las 2 ocasiones, Elías le da la misma respuesta: solo yo he quedado, tan solo yo he quedado, yo he tenido un vivo celo por el Señor, etc. Entonces aquí Dios le da una orden específica: ve y vuelve por tu camino. Primero le dice: sal fuera y ponte en el monte. Cuando él obedece y hace lo que el Señor, él tiene esa experiencia de ver el viento, el fuego y el terremoto, y la experiencia con el silbo apacible de Dios. Y el Señor aquí le da una comisión, una asignación de ungir a 2 reyes y un profeta. Dios le dio a Elías un trabajo para hacer. Él le manda a hacer algo, lo manda a trabajar. Él necesitaba una tarea en la cual enfocarse, para que él evitara de caer en una introspección excesiva y desnecesaria. Por eso que él necesitaba parar de verse a sí mismo, sus propias circunstancias, las circunstancias difíciles. Él tenía que seguir adelante con lo que Dios quería que él hiciera. Y acá el Señor le dije: mira,
tengo que decirte algo, no te pongas tan orgulloso así, porque hay 7,000 rodillas, 7,000 almas que no han doblado sus rodillas a Baal. 7,000 personas que no doblaron sus rodillas a Baal. Qué poderoso esto, hermano. Imagínate, muchos de nosotros a veces nos sentimos solitarios, nos vemos que no tenemos fruto. Solo Dios sabe cuál es el impacto que una acción nuestra para glorificar a Dios, nunca sabremos el verdadero impacto que haya tenido. Yo a veces me pregunto, ¿por qué el Señor no permite que sepamos eso, no? Yo creo que muchos de nosotros nos pondríamos orgullosos de saber cuál fue el impacto que tuvimos, porque la tendencia del ser humano es caer en el orgullo, en la soberbia, en la vanidad. Y Dios nos quiere prevenir de caer en esa tentación. Entonces, él se sentía solo, pero no sabía que había todavía 7,000 siervos de Dios que no habían doblado sus rodillas a Baal. Es importante reflexionar en este final sobre el trabajo que realizamos para Dios. Nunca vamos a saber exactamente cuál fue el impacto que tuvimos durante nuestra vida. Y por algún motivo el Señor no lo permite, no nos deja ver. Aquí lo único que importa es que Dios lo sabe. Dios lo ve. Dios ve nuestro esfuerzo y nuestro trabajo nunca habrá sido en vano. No olvidéis que nuestro trabajo no ha sido en vano en el Señor. Por eso debemos permanecer firmes y constantes en la obra del Señor. Amén. Ve y vuelve por tu camino. 3 direcciones, 3 palabras importantes en donde el Señor se manifiesta, donde la voz del Señor se manifiesta para comunicarse con su siervo, el profeta Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Luego el Señor le dice, ve, sal fuera y ponte en el monte. Luego el Señor se hace oír a través del silbo apacible y delicado. Y por último, el Señor le da esta orden: ve, vuelve por tu camino para continuar profetizando, para ungir, para designar los 2 reyes, uno del norte, el rey de Siria, el rey de Israel, a Jehú, el rey de Israel, y al profeta Eliseo. Elías no tiene otra alternativa que obedecer la voz del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Quería que tú reflexionaras en esto. Esta experiencia tan maravillosa en la vida de Elías es una buena advertencia contra el peligro del desaliento, del desánimo en nuestra vida. Habrá veces que nosotros sintamos, el gran teólogo Wiersbe decía que habrá veces que vamos a sentir que no hemos logrado nada, pero Dios nos revela que nos ha usado mucho más de lo que nos imaginamos, nos podemos dar cuenta. Es peligroso pensar que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Escucha bien, yo he hablado mucho de esto sobre la brecha de la discordia. El teólogo continúa diciendo, por supuesto, hubiera sido mejor si los 7,000 hombres, aquellos 7,000 ocultos, hombres invisibles y escondidos, hubiese sido mejor, ¿no?, si hubieran asumido su posición junto con el profeta. Es probable que la actitud de amargura de Elías puede llegar a haber acortado su ministerio. Así que no te olvides que la mejor solución para el problema del desánimo, del desaliento, de la depresión, está en Isaías 40:31. Esperar en el Señor. Espera en el Señor. Así los que esperan en el Señor levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay una promesa maravillosa que da vigor a su pueblo y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén, mi querido hermano. No te olvides. Quiero terminar aquí con las palabras del sabio, del célebre Charles Spurgeon, donde él dice que Elías tal vez haya fracasado en el mismo punto en el cual él era más fuerte que en la Escritura. En la Escritura está el hombre más sabio que comprueba que es el hombre más necio. Y justamente así como el hombre más manso, Moisés habló palabras apresuradas y amargas, Abraham falló en su fe, Job falló en su paciencia. Así que, ¿quién era el más valiente de todos los hombres? Aquí termina huyendo de una mujer enojada. Elías fracasa justamente en el mismo punto en el cual él era el más fuerte. Entonces, cuando yo soy débil, dice el Señor,
Dice el Señor que no debemos apoyarnos nunca en nuestra propia fuerza. No te olvides de eso, mis hermanos. Espero que esta palabra toque tu corazón. Ese es el tiempo de oír la voz del Señor. Vengo a decirte cuán importante es oír la voz del Señor para estos tiempos. Quiero terminar esta enseñanza animándote a que tomes tu tiempo para escuchar la voz de Dios. Por favor, toma este desafío. Descubre cómo Dios nos habla, cómo Él le gusta hablarnos, cómo Él anhela por intimidad, cómo Él quiere hablarnos de corazón a corazón, de espíritu al espíritu, como dice en el libro de Romanos, donde Dios nos llama en nuestro espíritu, recordándonos que somos hijos de Dios. Él guía a sus hijos, aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Tú perteneces al Señor. Por eso es importante que te comuniques con tu Creador. Tú has sido creado de una forma grandiosa. Tú tienes un llamado importante en tu vida. Tú fuiste creado por la mano sobrenatural de Dios. ¿Y quién te conoce mejor? ¿Quién te ha hecho? No son tus padres, ni ningún ser humano, ni ningún científico, ni ningún maestro de esta tierra podrá revelarte verdades así como el Señor lo hará en tu vida. Por eso es importante que tomes tu tiempo, que inviertas tiempo para escuchar la voz de Dios. Aprende a oír la voz de Dios. Aprende, yo te pongo este desafío. Esta es mi oración, que te pongas de rodillas para pedirle a Dios: el Señor, enséñame a poder oír, a escuchar tu dulce voz, porque tú perteneces al Señor. Yo oro en el nombre de Jesús, que tomes tu tiempo para estar en su presencia, para estar con Él. No existe nada más importante en esta tierra que buscar a Dios, buscar la presencia de Dios, buscar comunicarnos, oír la voz de Dios. Esto le dará a tu vida una gran diferencia, una perspectiva clara sobre tu identidad, sobre quién eres, sobre para qué fuiste creado, para qué estás hecho, cuál es tu llamado, y para qué fuiste creado y a qué debes darle relevancia en este exacto momento de tu vida. Sea cuales fueran las distracciones, oremos al Señor para que en tu vida siempre la voz del Señor suene más fuerte que las voces de este mundo, que las voces que escuchas a tu alrededor, que las voces de los hombres, que las voces del diablo, que la voz acusadora de Satanás, que las voces del sistema, que la voz de tu propia alma. Que la voz del Señor retumbe en tus oídos de una forma tan audible como nunca antes. Ese es el desafío y vamos a orar juntos. Ora conmigo y dile: Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias por esta enseñanza. Yo quiero aprender a oír tu dulce voz. Muchísimas gracias por todo lo que aprendo cada día. Ayúdame, Señor. Quita de mí. Renuncio, Señor, a toda torpeza en mi vida. Toda torpeza espiritual, toda ignorancia en mi vida, que no me permita, Señor, comunicarme contigo. Renuncio, Señor, a estar tan ocupado. Renuncio, Señor, a todas las voces de este mundo. Quiero aprender, quiero hacer mi mejor para poder aprender a oír tu dulce voz. Gracias por esta palabra. Quiero, Señor, clamo tu promesa, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Para la gloria de tu nombre te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.